Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos a un nuevo video en Harold EV. El día de hoy y como objetivo tiene este video que podamos entender un poquito qué es lo que se viene para este año 2026 y si tú estás pendiente de un crédito vehicular, si estás pendiente de que te entreguen tu vehículo, pendiente del desembolso o incluso estás pensando en adquirir un crédito para comprar tu vehículo en este año 2026, quédate hasta el final porque esta información es súper importante y relevante para ti. Solo les voy a quitar de 2 a 3 minutos donde hablar de una parte un poquito técnica, no me voy a sumergir ahí y de una vez adelanto, los financistas puros y demás, no me castiguen porque no voy a hablar desde la parte más técnica, sino que quiero precisamente llevar una información que suele ser muy técnica a una información que todos podamos digerir y entender de una manera fácil, sencilla y entender cuáles van a ser los efectos en nuestra vida diaria y cómo te va a impactar a ti, señor usuario o señora usuaria, que estás buscando un crédito vehicular o incluso ya tienes uno aprobado o estás pensando en adquirir uno. Entonces, lo primero es que para este año 2026 vamos a tener un escenario que se espera que haya una subida de tasas. Y esto pues digamos que viene argumentado, o yo lo quiero argumentar desde 3 ejes principales. Uno desde la parte de aumento de salarios, uno desde el aumento del costo de la deuda a nivel país y otra desde la pérdida de calificación de grado de inversión. Esta es la parte que les decía es un poquito técnica, pero voy a pasar muy rápido y tratar de que sea muy entendible. Si en otro video quieren que hagamos algo más técnico y pues vamos más punto a punto, déjenmelo en los comentarios y con seguridad lo vamos a hacer. Lo primero es que ya estamos viendo que derivado del aumento de salario ya empezaron a subir los costos de muchísimas cosas. En mi caso particular, por ejemplo, ya me subieron el parqueadero del carro, ya me subieron la cuota de administración, ya me subieron la barbería, ya subieron el lavadero del carro. Entonces, digamos que ya estamos viviendo sus efectos en el día a día, aunque Banco República y demás aún no publique porque no están los tiempos medidos todavía para el aumento de la inflación, pero ya nos empieza a decir que probablemente vamos a tener un panorama durante este 2016 inflacionario, es decir, de un aumento progresivo y constante de los precios. Adicional a esto tenemos un tema de que ya se emitió una cantidad de deuda bastante considerable a nivel país y estamos endeudados en aproximadamente una tasa del 13%, una de las tasas más costosas en todo el mundo. Y adicional, pues debido a todo el panorama financiero y geopolítico que tenemos, esto ha llevado a que Colombia pierda su calificación de grado de inversión paulatinamente durante el 2025 y esto traerá diferentes efectos en el 2026. Sumando todo esto y para que lo entiendan de una manera muy fácil, aumento de salarios, ¿sí?, hace que la inflación suba. Tener una deuda más costosa hace que la inflación suba y si perdemos grado de inversión, pues hará que tengamos tasas hacia la alza, derivado de que una de las maneras de que un inversionista se sienta atraído a un mercado es que tenga una buena rentabilidad. Entonces, cuando un mercado pierde grado de inversión o cuando se empieza a endeudar muy costosamente y se empieza a enfrentar a problemas cercanos a la quiebra, eso hace que el mercado se sienta inseguro y derivado de esto, pues la forma de compensar a los inversionistas es entregar una tasa más alta. Y pues, como podemos entender, nadie compra huevos para vender huevos. Por ende, si yo tengo que endeudarme y obtener recursos a una tasa más costosa, pues tendré que prestar a una tasa igualmente más costosa. Eso entonces, ¿cómo nos deja? Básicamente en Colombia el ente regulador de la inflación es Banco República, por lo que tenemos, digamos, dos situaciones frente a un panorama probable de inflación alta. Lo primero es que tengamos claro que la inflación saludable medida para Colombia es alrededor del 3% y para este año cerramos cerca del 5.1%, es decir, ya de por sí estamos alejados de esa meta, lo que va a hacer que para este año, con los 3 factores que veíamos en la diapositiva anterior, probablemente esa inflación se va a disparar aún más, lo que va a hacer que Banco República tenga que hacer uso de una de las herramientas que tiene para regular el mercado y regular la inflación, que es la política monetaria. Y muy fácil de entender la política monetaria, básicamente es la subida o la baja de la tasa de referencia en la que es autónomo Banco República, claramente tomando decisiones derivadas de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, una economía no es saludable que crezca derivado de la inflación, es decir, no es saludable que una economía crezca basada en deuda. Es decir, si la deuda sigue siendo barata, las personas se seguirán endeudando y si siguen endeudando, eso hará que la gente siga pagando los precios que los vendedores, almacenes y demás productores están entregando derivado de la inflación y pues eso lo que hará es que la economía cada vez se recaliente más y esto es una bola de nieve. Por lo que lo más seguro es que Banco de República tendrá que empezar a subir gradualmente tasas
tasas para enfriar la economía y que precisamente no crezca la economía colombiana derivado del uso excesivo de la deuda, porque cuando hacemos uso excesivo de la deuda, pues es bastante riesgoso y podemos caer en impago, default o lo que llamamos coloquialmente quiebra. Ahora, esto entonces trae tres implicaciones básicas que te van a afectar a ti. Ya se acabó la parte técnica, ahora sí vamos a entrar un poco más en materia, en lo que te puede interesar. Lo primero son los cambios de tasa, y es que usualmente la financiera te va a garantizar el monto del desembolso, pero no la tasa. Mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque la mayoría de la gente se equivoca en esta parte. Entonces, si a ti, por ejemplo, te aprobaron en enero con una tasa del 1%, 50 millones de pesos, normalmente la financiera te da entre 3 a 4 meses ese aprobado. Pero lo que te mantiene es el monto, es decir, yo te sigo manteniendo los 50 millones de pesos, ¿sí? Y eso va con un asterisco que ahorita se los explico. Pero lo que normalmente la financiera te garantiza son los 50 millones de pesos, pero la tasa trae una letra pequeña y te dice, te desembolso a la tasa del momento del desembolso, ¿sí? Es decir, que a ti te aprobaron hoy a una tasa del 1%, 50 millones, pero si en 3 meses desembolsas, te desembolsarán esos 50 millones a la tasa que haya en el mercado. Y si estamos en un panorama de subida de tasas, probablemente ya no te va a tocar una tasa del 1%, sino una tasa, voy a decir cualquier cosa, del 1,5%. Y eso va a traer varias implicaciones, como el segundo que vemos, y es la probable negación. Ojo, al tener un aumento de tasa, mi cuota mensual también varía. Y si mi cuota mensual varía, probablemente me vayan a negar el crédito o me vayan a reducir el cupo preaprobado. ¿Sí? Eso es muy importante. La mayoría de financieras te estudias por tu flujo de caja, no por el monto. Es decir, la mayoría de financieras te estudian es por lo que tú eres capaz de pagar mes a mes sin importar el monto original de la deuda. Es decir, si tú tienes capacidad de endeudarte para pagar una cuota de 1 millón de pesos mensual y derivado de la subida de la tasa, esa cuota pasó de 900.000 en el primer escenario a 1.100.000 en el segundo escenario, pues vas a tener dos caminos. Uno, te van a negar automáticamente el crédito, o dos, te van a reducir la capacidad de endeudamiento, ya no te prestan 50 millones, sino que te van a prestar, no sé, 48, ¿sí? Entonces, muy importante y estén muy atentos a ese riesgo, porque adicional, derivado de esto, se generan algunos costos que vamos a hablar ya en la última parte, que usualmente algunos concesionarios y algunas financieras se tiran la viveza y tratan de abrocharte, tratan de meterse con tu bolsillo. Entonces, mucho ojo, por favor, estén muy atentos, ¿sí? Nada de esto es mentira, nada de esto está oculto, nada de esto, digamos, es un secreto, pero la mayoría de usuarios, incluyéndome, no nos tomamos el tiempo de leer la letra pequeña, y ahí es cuando nos abrochan y nos toca pagar lo que en nuestra cabeza decimos no tenemos por qué, pero cuando leemos los contratos resulta que sí. Y en la última implicación son tasas variables, es decir, el mercado se empieza a migrar de tasas fijas a tasas variables, que normalmente las atan o las indexan al IPC o a la DTF, ¿sí? Ojo con estas tasas, no quiere decir que las tasas variables sean malas, pero depende del ciclo de la economía, depende del momento. Y si estamos hablando de que estamos en un panorama de una probable subida de tasas y bastante representativa, pues ya ustedes me dirán si les conviene o no les conviene una tasa variable. Listo, esas son como las principales implicaciones. Entonces, ojo, cambios de tasa, es decir, no te sostienen la tasa inicial con la que te aprobaron, y ojo que no están obligados, ¿sí? 2, aumento de negaciones, es decir, si tu capacidad de endeudamiento cambia derivado de un aumento de una tasa, probablemente o te nieguen tu crédito o te reduzcan tu capacidad de endeudamiento. Y ojo, que al momento del desembolso la mayoría de financieras vuelven y te hacen un estudio. Vamos a llamarlo un estudio light, sí, un estudio más chiquitico al inicial, pero siempre hacen unas validaciones mínimas. ¿Por qué? Porque puede que en esos 3, 4 meses que te dejaron de vigencia tu aprobado, tú hayas perdido tu trabajo, hayan cambiado tus ingresos, hayan pasado 1000 cosas, te hayas endeudado en otro crédito, ¿sí? Y eso va a hacer que la financiera entre en un riesgo de que tú no le puedas pagar. Entonces, a ti al frente hoy te van a decir que tienes un aprobado por 3, por 4, por 5 meses, etcétera. Pero la realidad es que primero no te mantienen la tasa será el momento del desembolso, y 2, sí o sí te hacen unos estudios mínimos el día del desembolso. Entonces, el hecho de que aumente la tasa va a poner en riesgo tanto el monto aprobado como la misma aprobación. Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Y
la última es los cambios de modalidades a tasas variables. Mucho ojo si tu asesor te llama a decirte que te va a cambiar la tasa o que incluso te va a dar una tasa mejor, pero no te pone el apellido, es decir, tasa variable. Y ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, finalizando esto es un escenario malo, no debería tomar un crédito, debería tomar un crédito. Miremos algunas ventajas y desventajas que nos traen este tipo de escenarios, porque no es la primera vez en la historia que nos enfrentamos a esto. Entonces, apalanquémonos justamente de ese conocimiento que ya viene y que nos ha pasado y tratemos de discernir un poquito y ver de pronto a veces en las tormentas llegan bastantes oportunidades. Entonces, primero vamos a ver las ventajas. Tenemos negociación de beneficios. El hecho de que se aumenten las negaciones, que se bajen los cupos, que aumenten tasas, eso va a hacer que los concesionarios la tengan más difícil. Recordemos que más o menos, entre un 60 y un 70% de la compra de vehículos en Colombia es con crédito. Así algunos no queden registrados en el RUND o en otras entidades porque los llamamos un falso contado. ¿Qué es un falso contado? Es muy sencillo, un cliente que va y compra de contado, pero es porque hizo un desembolso libre inversión. Al hacer un desembolso libre inversión, esto no queda trazado como un crédito vehicular, ¿ok? Entonces, digamos que sabemos por muchas cifras que aproximadamente entre el 60 y el 70% del mercado en Colombia de los vehículos se compra con crédito. Adicional que a los concesionarios les conviene vender con crédito porque las financieras les pagan una buena comisión. Entonces, eso hará que la tengan un poco más difícil y para nosotros como clientes pues nos favorecerá bastante. ¿Por qué? Porque tendrán que darnos beneficios, bonos de descuento, reducir precios, en el caso de los eléctricos o híbridos enchufables entregar cargadores, bien sea de pared, bien sea viajeros. Entonces, ojo, venimos de un ciclo de la economía donde algunos compradores, en mi caso por ejemplo como fui comprador de BYD, no me dieron ni tinto, ¿sí? Pero ahora se va a devolver esa torta. Y ahora sí van a empezar a pelear por los clientes, porque los clientes que compramos financiado la vamos a tener un poco más difícil, pero esto lo podemos voltear al favor nuestro buscando algunos beneficios, ¿sí? Adicional, aprovechar planes especiales. En esta temporada los concesionarios y las financieras tienden a generar alianzas para sacar planes especiales. Ejemplo, 6 meses a tasa cero, 12 meses a tasa del 0,95, etcétera, etcétera, que luego vamos a hacer un videito de cómo podemos aprovecharnos de cada uno de esos planes y cuál es el abanico de los planes que hay en Colombia y cuál es el que mejor se adapta a ti. Entonces vamos a poder aprovechar esos planes que usualmente en un tiempo normal donde hay tasas bajas pues ni nos dan beneficios ni tampoco ofrecen planes muy llamativos, pero justo cuando pasa este tipo de situaciones entre las financieras y los concesionarios tienden a aliarse y a sacar de verdad muchos planes que van a ser muy beneficiosos para ti y para tu bolsillo. Solo hay que saber utilizar cuáles sí y cuáles no, ¿sí? Y adicionar, deberías desembolsar o en el primer o en el último trimestre del año. ¿Por qué? En el primer trimestre del año aún no hemos visto los efectos inflacionarios a nivel macroeconómico. ¿Qué quiere decir? Aún no han salido los entes reguladores a decir estamos bien o estamos mal y vamos a tomar decisiones para subir o bajar tasas, ¿cierto? Porque eso se demora más o menos entre un trimestre completico para que salgan los primeros resultados de inflación, que es lo que va a disparar o va a detonar esa política monetaria que hablamos al principio del video con Banco República, ¿sí? ¿Y por qué el último trimestre? Porque en el último trimestre ya sabremos la realidad. Hoy estamos haciendo conjeturas, son proyecciones, no sabemos la realidad, qué va a pasar. Recuerden que estamos en año electoral, no me gusta hablar de política, pero pues es una realidad y eso no voy a hablar ni de derecha ni de izquierda, pero eso puede cambiar el escenario, o lo puede mejorar o lo puede empeorar, sea quien sea. Pero la realidad es que en el último trimestre vamos a tener un panorama mucho más claro y vas a poder tomar una decisión muchísimo más consciente. Entonces, resumidas estas 3 ventajas, vamos a tener como clientes más poder de negociación, tanto en precio como en beneficios. Van a salir un abanico interesante de ofertas, tanto en tasa como en planes financieros para este año 2026. Y por último, pues deberíamos aprovechar que ya tenemos ciertas proyecciones para definir o desembolsamos lo más pronto posible y tratamos de agilizar y acelerar los negocios o lo esperamos hasta fin de año, ¿ok? En la última parte donde hablamos de desventajas, tenemos 3 desventajas principalmente. Lo primero son las tasas variables y entiéndase que no es que yo diga que sean malas per se, ¿sí? No me malinterpreten. Hay tasas variables y momentos de la economía que estas tasas son bastante beneficiosas, pero ¿cuándo son beneficiosas y cuándo son un veneno?
En los panoramas donde esperamos subidas de tasas son un veneno. En los panoramas donde esperamos que paulatinamente la economía se vaya recuperando, mejorando y la inflación vaya bajando, las tasas variables son claves y es donde nos deberíamos endeudar. Adicional, recordemos, no estamos atados ni a la una ni a la otra. Yo hoy puedo tener un crédito a tasa variable y luego hacer una compra de cartera a tasa fija o viceversa. Entonces sepamos tomar la decisión en el momento, ¿sí? Yo por aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo funciona esa tasa variable. Créanme que eso tiene más de largo y de ancho, pero es para hacerlo un poco más aterrizado a la realidad. Así que vuelvo y digo, no me castiguen los financieros puros. Estoy tratando de hacer un video para todo tipo de público. Entonces aquí en esta columna tenemos todos los meses, digamos que aquí tenemos 7 meses de medición. El banco o la financiera te va a negociar un factor fijo, que usualmente no te dicen cuál es, y te lo indexan o te lo pegan o te lo amarran a un factor que es el cambiante o lo hace lo variable, en este caso digamos el ADTF. Luego podemos explicar qué es el ADTF si a algunos le interesa. Y esta es la tasa real. Entonces cuando tú tomas tu crédito, esta es la que el asesor te va a decir es tu tasa. Tú vas a pagar una tasa del 1.45, pero se les olvida decirte el apellido y es una tasa variable del 1.45 indexada o atada a la ADTF. Eso sí está en el contrato. Ojo, revisen sus contratos. Eso sí está ahí, pero normalmente el asesor no te lo dice y muchas veces ni siquiera porque sea mala persona el asesor, sino porque ni siquiera manejan este tipo de temas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Revisen que yo todo el tiempo tengo el mismo factor fijo del 1.2, pero como la ADTF va variando y la ADTF va pegada a mi tasa de referencia del mercado y la tasa de referencia del mercado va pegada a los movimientos inflacionarios y esperamos que empecemos a subir de inflación, miremos que este factor variable cada mes va cambiando. Entonces yo empecé pagando una tasa real del 1.45 en el primer mes y luego terminé por acá pagando una tasa del 1.60 en el mes 7, ¿sí? Normalmente los créditos son cuota fija, tasa variable. ¿Esto qué va a generar? Que yo cada vez pague más interés, menos a capital de lo que proyectamos inicialmente. Entonces probablemente un crédito que yo creí que pagaría en 60 meses lo pago en 65, 66, 70 o más meses, ¿sí? Porque al aumentarme mi tasa de interés mes a mes, cada vez estoy abonando menos a capital, ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso. Vuelvo y reitero, la información está ahí, créanme, en el contrato lo dice, pero casi nadie lo lee, ¿sí? Ahora, costos de los créditos. Claramente, al subir las tasas, se aumentarán los costos de los créditos. Y ojo con esta última, los costos ocultos, ¿sí? Los costos ocultos usualmente hablamos de seguros y de los cancelados. Muchas financieras usan la estrategia que no está mal, pero ojo, haga la matemática a ver si a usted le conviene. Y hacen un ajuste donde te dicen, vale, la tasa debería ser el 1.5, pero si tomas los seguros conmigo, seguro de vida, seguro del vehículo, incluso algunas veces otros seguros que se inventan como seguros de pequeños accesorios o demás, te bajo la tasa del 1.5 al 1.3, ¿sí? Entonces tú dices, wow, una tasa mejor, pero ojo, revisa muy bien los costos que te están cobrando de los seguros, si te termina compensando empaquetarlo de esa manera o si te compensa más incluso pagar una tasa más alta pero tener los seguros en otra entidad. Ojo que ninguna entidad te puede obligar a tener los seguros con ellos. Tú puedes endosar los seguros. Lo único a lo que estás obligado es a que los seguros cumplan con las condiciones requeridas por la entidad financiera. Y hay muchas empresas de seguros que cumplen. Así que tú puedes endosar los seguros donde más te convenga como usuario. Entonces, mucho cuidado con eso. Hagan la matemática. Y por último, los costos ocultos de los cancelados. Usualmente el concesionario no te lo dice. Pero recuerden que la mayoría de desembolsos se hace contra matrícula, es decir, cuando el banco desembolsa es porque ya está la matrícula. ¿Eso qué quiere decir? Que el concesionario usualmente tiene que matricular el vehículo para que el banco le desembolse. Pero ¿qué pasa si matriculan el vehículo y a Harold le niegan luego el crédito por esta situación? Usualmente el concesionario pedirá un resarcimiento porque uno tiene que incurrir en un costo de quitar esa matrícula a tu nombre y volver a matricularlo al nombre del concesionario. 2, ya no contará como un vehículo nuevo, lo cual quiere decir que se deprecia el vehículo para el concesionario. Y esos son unos costos que deberían asumir entre el concesionario y el banco, no entre tu bolsillo. Y usualmente tratan de hacerte responsable a ti de esa situación. Ojo, no te hagas responsable voluntariamente de esa situación ni todo lo aceptes.
negocia esa parte y usualmente esto lo pactan entre el concesionario y entre el banco o la financiera. Entonces, por favor, no regales tu platica. En conclusión, no quiero decir que no es momento de adquirir un crédito, que pues es imposible, pero hay que tener estas cositas en cuenta para que de verdad puedas tomar una buena decisión. Definas si es el momento de tomar un crédito, si esperas, probablemente van a venir cosas muy positivas como tasas indexadas con seguros que pueden hacerlas muy atractivas, darte mejores ventajas en seguros, nos va a dar mejor margen de negociación, nos va a permitir aprovechar planes especiales, entre otras cosas, ¿sí? Pero también tengan en cuenta las desventajas y a lo que se enfrentan, especialmente las personas que están en lista de espera de un vehículo, como por ejemplo los Tesla, que a muchos les estarán entregando su vehículo en junio, julio, agosto, donde probablemente ya sí tengamos unas tasas materializadas muy altas. Y adicional, mucho cuidadito, si tomaste tu Tesla financiado con el crédito inteligente, que si ustedes quieren lo vamos a examinar bastante a fondo y vamos a entender si sí es inteligente o no es inteligente, porque créanme, no voy a decir que tiene sus trampas, porque no son trampas, están explicadas, pero la forma marketera de venderla induce un poco al error. Y bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse en este video hasta el final. Vendrá una serie de videos próximamente, si ustedes así lo quieren, y por eso les pido su ayuda, que me dejen en los comentarios si les gusta este formato de videos, si les gusta este tipo de información, para que revisemos el crédito de Tesla, cómo funciona ese crédito inteligente, que no solo lo usa Tesla, lo usa incluso BMW, Mercedes y otras marcas, no solo en Colombia, sino en el mundo, y es un crédito llamado crédito tipo Balloon. Y también para que revisemos el otro abanico de créditos que suelen usarse como herramienta definitiva de las financieras y concesionarios en estos tiempos turbulentos para venderte y que tú puedas definir si es un buen o un mal negocio para ti, que ya te adelanto, todos son buenos, todos son malos, todo depende tú cómo lo focalices, cuál es tu necesidad, pero créeme que de todos puedes sacar provecho, pero si tomas malas decisiones también todos pueden ser un error financiero representativo. Entonces, muchísimas gracias, les pido que se suscriban, que me dejen sus comentarios, trato de responderlos todos dentro de lo posible. Muchas gracias por quedarse en este video, hasta luego, bendiciones para todos.